Los creyentes que aman a Dios a menudo quieren saber que están en el centro de la voluntad de Dios. Esto los lleva a buscar videos como estos que los dirigen en la dirección correcta. Muchas señales muestran que estás escuchando a Dios, pero antes de eso hay algo que debes saber hacer y caminar según su propósito. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ninguna señal que recibas tendrá algún sentido para ti si no has nacido de nuevo. Si alguien que habla español se muda a un lugar nuevo donde hablen otro idioma y necesita orientación, no importa cuántos libros de autoayuda le des a esta persona. No servirá de nada si estos libros están escritos en japonés, ninguno de los idiomas tiene nada de malo, pero el que necesita ayuda debe de comprender el idioma para aprovechar la ayuda. Solo los creyentes tienen acceso a escuchar a Dios y cuanto más creyentes caminan de acuerdo con su propósito, más clara se vuelve su voz. Mis ovejas, escuchan mi voz. No puedes escuchar a alguien si no estás dispuesto a hacerlo. ¿Alguna vez has estado tan cansado o tan concentrado en una actividad que alguien tiene que tocarte y decirte, he estado hablando contigo? Esto sucede porque no esperamos escuchar nada de ellos. De la misma manera, si no estás atento a lo que Dios dice por causa de las distracciones, no escucharás. Eso demuestra que no eres de sus ovejas, porque la palabra dice que, si eres una de sus ovejas, escucharás su voz. Creyentes debemos crear el hábito de estar atentos a la palabra de Dios. Por otra parte, mucha gente afirma muchas cosas en nombre de Cristo. Pueden engañar a muchas personas, pero se olvidan que no pueden engañar a Cristo. Él conoce a cada uno de nosotros y todo lo que nos concierne, incluido la cantidad de cabellos en nuestra cabeza, también sabe lo que queremos escuchar y sabe que tanto lo escuchamos. Un padre sabe cuál es el mejor método de disciplina para su hijo, porque los conoce a la perfección. De la misma manera Jesús conoce el mejor método para hablar con nosotros porque nos conoce y como verdadera oveja debemos seguirle cuando Él llame. Cuando Jesús llamó a los discípulos todos abandonaron su trabajo y lo siguieron, dejaron sus familias y otros deseos por seguirlo a Él. Una vez que eres oveja de Dios y escuchas su voz, lo seguirás y sabemos que los métodos de Jesús son infalibles. Mucha gente dice cosas como, escuché a Dios, puse este negocio y estoy fallando. Cuando en realidad no escucharon a Dios o eligieron ser desobedientes a sus instrucciones. Algunas personas pueden escuchar 2 o 3 instrucciones y deciden hacer una y luego se preguntan por qué están fallando. Solo cuando obedeces a Dios por completo puedes ver resultados completos. Una señal de que estás escuchando a Dios, muchas veces nosotros compartimos nombres similares con otros, si tu nombre es Sara o Juan y estás entre una multitud. No te molestarás tanto cuando sigas escuchando tu nombre porque sabes que no eres el único con ese nombre, pero cuando escuchas una voz familiar decir tu nombre seguramente llamará tu atención. Imagina sostener el bolso de tu mamá entre esa multitud. Será casi imposible regalárselo a alguien solo porque dijo tu nombre incluso si escuchas la declaración que tu madre dijo que debería recibir su bolso. Todavía no lo harás, pero cuando tu hermano venga y diga lo mismo, no dudarás porque es una voz familiar. Señal número 1, iluminación de las Escrituras. La iluminación de las Escrituras es una de las señales más potentes de que estamos escuchando a Dios. Cuando estudiamos la palabra hay momentos en los que parece que nuestros ojos están abiertos a algo nuevo, ya sea que recibimos una nueva revelación o simplemente comprendemos una escritura en particular. Esto es lo que se llama iluminación o luz de las Escrituras. Debemos obtener iluminación de las Escrituras porque esta es la forma principal en que Dios les habla a los creyentes ahora. En el pasado, como vemos en Hebreos versículo 1 verso del 1 al 3, Dios habló a la gente a través de los profetas. Los profetas eran el método autorizado de Dios para hablar. En Deuteronomio 18 del 18 al 19 dice, levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Vemos profetas asombrosos usados por Dios como Samuel, Elías, Eliseo y otros profetas, pero cuando Jesús vino se autorizó como el nuevo sistema a través del cual Dios nos habla hoy. Después de su muerte el velo se rasgó y él cerró la brecha. Dios ahora nos habla directamente a través de su Hijo, quien también es conocido como la Palabra de Dios. Esta es la razón por la cual la iluminación de las Escrituras es muy importante. A medida que estudiamos continuamente la Biblia, estamos abriendo nuestro espíritu a la iluminación. El salmista escribió lo siguiente en el Salmo 119 verso 130,
La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Esta iluminación de las Escrituras es lo que nos transforma a la imagen de Cristo. Segunda señal, sueños, visiones y otros encuentros. La forma principal en que Dios habla es a través de las Escrituras, pero también habla a través de un encuentro como una visita divina u otros medios como sueños, visiones y trances. Dios elige el mejor método que generalmente creará una convicción en nosotros, por lo que a veces podemos obtener estos métodos sobrenaturales. Este es el método que la mayoría de los cristianos desean porque los hace sentirse más espirituales, pero la verdad es que estos métodos de hablar con Dios son por su misericordia, no depende de qué tan espiritual seas. Pero si nos adentramos en lo espiritual, el método más espiritual es la comprensión de las Escrituras. Los sueños, las visiones y otros encuentros pueden ser manipuladas fácilmente por el enemigo. De repente puedes encontrar creyentes que mienten que tuvieron estas experiencias o el enemigo te puede dar un sueño o visión falsa. El enemigo hace esto con el fin de que te confundas y caigas en faltas. Un ejemplo de esto es la historia entre el viejo profeta y el joven profeta en Primera de Reyes 13. El joven profeta fue enviado por Dios para entregar un mensaje al rey Jeroboam. Pero se le ordenó que no comiera ni bebiera nada durante su misión. Mientras el joven profeta viaja, el viejo profeta lo intercepta y lo engaña para que desobedezca el mandato de Dios al afirmar que un ángel le dijo que invitara al joven profeta a su casa para comer. Primera Reyes 13:18 dice, pero el viejo profeta respondió, yo también soy profeta como tú y un ángel me dio esta orden del Señor, llévalo a casa contigo para que pueda comer y beber algo. Pero el anciano le estaba mintiendo y el joven profeta falla y como consecuencia se enfrenta al juicio de Dios y en su camino de regreso es asesinado por un león. Esta historia sirve como una advertencia sobre la importancia de no exaltar los encuentros, los sueños y las visiones por encima de la palabra de Dios. Esta es la razón por la que debemos anhelar la iluminación de las Escrituras, así nunca caeremos en faltas. Señal número 3, a través de sus siervos. A pesar de que Jesucristo ha reemplazado el sistema de los profetas, Dios todavía los usa de vez en cuando para hablar a su pueblo. Efesios 4, del 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios usa a sus siervos para ayudarnos a crecer en el conocimiento de su palabra al punto que seamos maduros. Recordaos nuevamente que no debemos exaltar las palabras de los siervos por encima de la palabra de Dios. Puede que los siervos de Dios no estén mintiendo, pero a veces Dios simplemente te dio una instrucción específica que quiere que hagas. Dios puede o no compartir este conocimiento con otra persona, por lo que depende de ti proteger y hacer lo que Dios te ha dicho. Cuarta señal, justicia, paz y gozo. Romanos 14 versículo 17 a 18 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque cualquiera que sirve a Cristo de esta manera agrada a Dios y recibe aprobación humana. Como señal de que realmente escuchas de Dios, todo lo que escuchas debe traer justicia, paz y gozo. Cualquier cosa que escuches que no promueva estas tres cosas no es de Dios, sino del enemigo. Debemos de ser precavidos en no violentar la presencia de la justicia, paz y gozo en nuestras vidas. En la justicia estamos frente a los ojos de Dios, por supuesto, esta es la obra de Jesús, pero también debemos esforzarnos deliberadamente por seguir haciendo las cosas que agradan a Dios. Debemos alejarnos del mal. La paz es no la ausencia de problemas sino la calma que viene como resultado de conocer a Cristo. No te conmuevas por lo que está sucediendo porque estás seguro de la paz y el gozo que viene de Cristo. Eso es estar gozoso en el Señor sin importar lo que esté sucediendo. El gozo es lo que nos da fortaleza en el reino de Dios, por lo tanto cualquier cosa que escuches que intente atacar tu justicia, paz y gozo no es de Dios. Señal 5. Los recursos correctos. Lucas 22:35 dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Otra señal de que realmente escuchamos de Dios es que no nos faltarán los recursos que necesitamos para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Hay veces que la gente dice que Dios me envió a este lugar, pero no tenía dinero para ir y empiezan a preguntarse si fue Dios quien les habló o no.
La verdad es que cuando Dios te habla es posible que ni siquiera nada esté a la vista, pero a medida que te mueves en obediencia, Él se presenta contigo con todo lo que necesitas. Jesús envió a sus discípulos a predicar con las manos vacías sabiendo que necesitaban cosas como dinero para comida y ropa, pero no les dio nada y les pidió que fueran como Dios les pidió que hicieran. En el transcurso de su jornada obtuvieron lo que necesitaban. Siempre debes dar el primer paso y verás a Dios proporcionar todo lo que necesitas en el camino, además de la palabra de Dios, que debe confirmar todas las demás señales. Una pregunta simple que puedes hacerte cuando crees que escuchas a Dios es, ¿esto revela y glorifica a Jesús? Todo lo que viene de Dios siempre debe revelarlo y glorificarlo. Si no es así, entonces no es de Él. Estas son las señales que muestran que estás escuchando a Dios mientras lo haces y caminas de acuerdo con Él a su voluntad y propósito. Gracias por mirar hasta el final de este video. Si eres nuevo aquí, por favor comparte y suscríbete a nuestro canal para llevar el mensaje a más audiencia. No olvides darle me gusta y compartir con tu familia y seres queridos para apoyar lo que hacemos. Dios te bendiga.